Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Cómo entrenar a tu dragón. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Cómo entrenar a tu dragón es una película estadounidense de aventuras fantásticas de 2025 y una nueva versión en acción real de la película animada de 2010, basada libremente en la novela de 2003 de Cressida Cowell. Producida por Universal Pictures, DreamWorks Animation y Mark Platt Productions y distribuida por Universal, la película fue escrita y dirigida por Dean DeBlois, quien coescribió y dirigió las películas animadas. Está protagonizada por Mason Thames, Nico Parker, Gabriel Howell, Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevelyan, Peter Serafinovich y Nick Frost, con Gerard Butler retomando su papel como estoico el basto de las películas animadas. Los planes para una nueva versión en acción real de Cómo entrenar a tu dragón se anunciaron en febrero de 2023, con DeBlois regresando para escribir, dirigir y producir tras liderar la trilogía animada. John Powell, quien también trabajó en la trilogía, también regresó para componer la banda sonora. Thames y Parker se unieron al elenco en mayo de 2023 y se anunció un nuevo reparto en enero de 2024. El rodaje comenzó a finales de ese mes en Belfast, Irlanda del Norte, y finalizó en mayo. Es la primera película de acción real de DreamWorks Animation. Cómo entrenar a tu dragón se estrenó en la CinemaCon el 2 de abril de 2025 y se estrenó en Estados Unidos el 13 de junio. La película recibió críticas generalmente positivas y recaudó $618 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la quinta película más taquillera de 2025. Una secuela basada en la segunda película de la trilogía está programada para estrenarse el 11 de junio de 2027. Trama. Los dragones atacan con frecuencia la aldea vikinga de Berk, robando ganado y poniendo en peligro a los aldeanos. Hippo Horrendo Haddock, tercero, hijo de 16 años del cacique estoico el Inmenso, intenta crear dispositivos mecánicos para superar sus debilidades físicas. Durante una incursión de dragones, Hippo derriba a un dragón raro llamado Furia Nocturna con un lanzabolas, pero nadie le cree. Jurando demostrar su valía, Hippo busca al dragón para matarlo. Al verlo indefenso y herido, lo libera compasivamente. Para sorpresa de Hippo, el dragón, enfurecido, le perdona la vida. Mientras tanto, Estoico reúne a su flota para destruir el nido de los dragones. Antes de partir, Estoico sigue el consejo de su mejor amigo y mentor de Hippo, el herrero local Bocón el Rudo,
y lo inscribe en una clase de lucha contra dragones con otros adolescentes de la zona. Patapes Ingerman, Patán Mocoso Jorgensen, los gemelos Thorsten Brutasio y Astrid Hofferson, la chica que le gusta a Hippo. Hippo es objeto de burlas entre sus compañeros y tiene dificultades en clase. Al regresar al bosque, encuentra al Furia Nocturna atrapado en una cala, incapaz de volar porque las boleadoras de Hippo le cortaron la mitad de la aleta caudal. Hippo se hace amigo del dragón, llamándolo desdentado por sus dientes retráctiles. Construye un arnés, una silla de montar y una aleta protésica, lo que le permite volar con Hippo montado en su lomo para guiarlo. Hippo también aprende sobre el comportamiento de los dragones gracias a Desdentao, lo que le permite someter a los dragones de entrenamiento cautivos, impresionando a los aldeanos, pero despertando las sospechas de Astrid. Mientras tanto, la flota de Stoico sufre daños mientras busca el nido y regresa a Berk. Al enterarse de que debe matar a un dragón para su examen final, Hippo intenta huir con Desdentao, pero Astrid los descubre. Hippo la lleva en un vuelo para demostrarle la amabilidad de Desdentao. Durante el vuelo, Desdentao se siente atraído por el nido de un dragón, donde un dragón gigantesco, la Muerte Roja, ordena a dragones más pequeños que lo alimenten para evitar ser devorados. Al darse cuenta de que los dragones atacan Berk para sobrevivir, Astrid quiere informar a los aldeanos, pero Hippo le aconseja que no lo haga para proteger a Desdentao. En su examen final, Hippo se enfrenta a un dragón cautivo de la Pesadilla Monstruosa. En lugar de matarlo, intenta demostrar públicamente que los dragones pueden ser pacíficos, pero Stoico, sin querer, enfurece a la Pesadilla Monstruosa, lo que hace que Chimuelo salga de su escondite para proteger a Hippo. Stoico captura a Chimuelo y reniega de Hippo tras descubrir la verdad. La flota de Stoico usa a Chimuelo para guiarlo al nido, a pesar de las advertencias de Hippo. Tras recordarle a un Hippo angustiado que perdonó a Chimuelo por compasión, no por cobardía, Astrid le ordena a Hippo que reúna a los demás adolescentes para domar a los dragones en entrenamiento. Juntos, persiguen a la flota de Stoico hasta el nido. Stoico y su flota localizan y abren el nido, pero la Muerte Roja despierta y los domina. Los jinetes de dragones llegan para distraer a la Muerte Roja, mientras Hippo intenta liberar a Chimuelo de un barco que se hunde. Stoico rescata a Hippo y a Chimuelo de ahogarse y se reconcilia con su hijo. Hippo y Chimuelo atraen a la Muerte Roja al aire, dañan las membranas de sus alas y le prenden fuego en el interior, provocando que se estrelle y explote. La cola de la Muerte Roja moribunda golpea a Hippo, quien cae en la bola de fuego de la explosión. Aunque Chimuelo rescata a Hippo, este pierde su pie izquierdo. Con la amenaza de la Muerte Roja neutralizada, los aldeanos de Berk coexisten pacíficamente con los dragones. Bocón reemplaza el pie de Hippo y la aleta de Desdentao con prótesis. Hippo, ahora admirado por sus compañeros aldeanos, inicia una relación con Astrid. Elenco: Mason Thames como Hippo Horrendo, Haddock el Tercero, el torpe hijo de 16 años de Stoico el Vasto, Nico Parker como Astrid Hofferson, el interés amoroso de Hippo y compañera de estudios en el entrenamiento de lucha contra dragones, Gerard Butler como Stoico el Vasto, jefe de Berk y padre de Hippo. Butler repite su papel de las películas animadas. Nick Frost como Gober el Eructador, el herrero de Berk, el mejor amigo y consejero de Stoico y maestro de los jóvenes reclutas de la tribu para la lucha contra dragones. Gabriel Howell como Snotlout Jorgensen, estudiante de lucha contra dragones que se ve a sí mismo como el rival de Hippo. Julian Dennison como Fishlegs Ingerman, estudiante de lucha contra dragones que está obsesionado con memorizar estadísticas de dragones. Bronwyn James como Rufnut Thorsten, estudiante de lucha contra dragones y hermana gemela de Tufnut. Harry Trevelwyn como Tufnut Thorsten, estudiante de lucha contra dragones y hermano gemelo de Rufnut. Peter Serafinovich como Spitlaut Jorgensen, el padre de Snotlaut y el segundo al mando de Stoico. Ruth Codd como Flegma la Feroz, miembro de la aldea vikinga. Naomi Wirtner como Goti, la anciana del pueblo. Murray MacArthur como Hork, un miembro de la aldea vikinga. Andrea Ware como Bernhardt.
miembro de la aldea vikinga. Desarrollo. En febrero de 2023, se informó que Universal Pictures estaba desarrollando una adaptación en acción real de la película Cómo entrenar a tu dragón de DreamWorks Animation de 2010, que se basaba libremente en la serie de libros homónima de Cressida Cowell, con Dean DeBlois dirigiendo, escribiendo y produciendo la película después de escribir y dirigir previamente las entradas animadas, y Mark Platt y Adam Siegel uniéndose como coproductores. DeBlois solo aceptó dirigir la adaptación con la condición de tener control creativo total. En noviembre de 2024, Forbes informó que Universal había gastado más de $50 millones en la preproducción de la película. Taquillas. Al 3 de agosto de 2025, Cómo entrenar a tu dragón había recaudado $260.400 en Estados Unidos y Canadá y $358.200 en otros territorios, para un total mundial de $618.6 millones. Bueno, si había una película que dudaba en ver, era esta. Adoro las películas de Cómo entrenar a tu dragón. Cómo entrenar a tu dragón 3 está en nuestro top 10 de películas animadas de todos los tiempos, aunque creo que esa lista podría necesitar una actualización. Entonces, no fui una de esas personas que saltaron de alegría cuando se anunció que tendría uno de esos temidos remakes de acción real. Digo eso porque en su mayoría son basura y rara vez llegan al mismo estadio que las originales. Bueno, me sorprendí porque no podía creer lo rápido que esta película me había cautivado. Entonces, para establecer la escena, en el Gran Norte Ártico, hay un pueblo llamado Berk. La gente del pueblo fue convocada de todas las tierras vikingas por una razón: encontrar el nido del dragón y destruirlo. Simplemente no han tenido mucho éxito en ese frente, porque a pesar de ser un pueblo antiguo, cada casa es nueva. Por la noche, los dragones atacan para robarles el ganado y quemar su aldea, y cada vez los aldeanos contraatacan. Sin embargo, en este pueblo tan competente vive Hippo, Mason Thames, hijo del jefe de la aldea, estoico el inmenso, Gerard Butler. Quiere trabajar con más inteligencia, no con más ahínco, pero nadie confía en él. Pero una noche, mientras la aldea ardía, Hippo sacó uno de sus inventos y lo apuntó a un misterioso furia nocturna, y por primera vez en su vida encontró oro. Una de las razones por las que me gustó esta película es que, en esencia, es una nueva versión toma a toma de la película animada original. Claro, hay un par de momentos argumentales adicionales, se profundiza un poco más en la construcción del mundo de Berk y hay algo más en la batalla final. Pero la esencia de la película es la misma. Es más, uno de los guionistas y directores originales regresa al mando, lo que le da esa continuidad, incluyendo a todos los niños hablando con acento estadounidense, mientras los adultos intentan sus mejores inflexiones del norte de Gran Bretaña y Escandinavia. Además, algunos de sus temas sobre librar guerras interminables por la única razón de que esto es lo que siempre hemos hecho, probablemente sean mucho más familiares, dada la situación mundial actual. Pero que sigas la misma historia no significa que vayas a tener que recurrir a la iluminación 2 veces. Necesitas acertar con el reparto, y creo que aquí lo lograron. Todos los jóvenes actores capturaron a la perfección la esencia de sus predecesores. Mason Thames es incomprendido. Nico Parker es profundamente competente. El mundo de Gabriel Howell gira en torno a él, y Julian Dennison, Bronwyn James y Harry Trevelyan están allí divirtiéndose. Creo que fue una decisión acertada recuperar a Gerard Butler, y creo que está ofreciendo una interpretación más completa, considerando el futuro que sabemos que tendrá el personaje en las próximas películas. Además, aunque creo que Nick Frost capturó la esencia visual de Gober, Craig Ferguson es un actor difícil de igualar. También vemos eso en la animación, porque parece que los dragones fueron copiados de las películas originales, y lo digo como un cumplido. No necesité dedicar tiempo a adaptarme a Desdentado, porque estaban tal como los recordaba. El mundo también se ve enriquecido por lo que parecían extensos sets prácticos y muchas filmaciones en exteriores de lo que supongo fue una combinación de Irlanda, Islandia y las Islas Feroe. Esto le dio a la película y a Berk la sensación de vivir que necesitaban. Ah,
Y por supuesto, John Powell regresó con la banda sonora, que no rehuyó la banda sonora de las películas originales. Además, no se limitaron a regrabar la banda sonora antigua y darlo por terminado. Se pueden sentir algunas de las ligeras variaciones en la síncopa que cambian el tono en algunos lugares, lo cual fue una delicia. Todo esto se combinó en Test Drive y bueno, aterrizó. Al final, recomendamos ¿Cómo entrenar a tu dragón? Sí, lo haríamos. Mira, sigue siendo una adaptación plano a plano de la narrativa antigua, lo que la frena en comparación con algo transformador. Pero entiende por qué el público quiere estar allí, y dado que todos los niños en mi proyección se lo pasaron genial, creo que lo lograron. ¿Has visto Cómo entrenar a tu dragón? Cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Si te gustó Cómo entrenar a tu dragón, te recomendamos Flow. Era solo cuestión de tiempo antes de que DreamWorks se subiera al tren de los lucrativos remakes de acción real con su nueva y desangelada Cómo entrenar a tu dragón. Disney lleva jugando a este cínico juego desde 1994. Estrenó su remake de El libro de la selva, protagonizado por Jason Scott Lee, el mismo año de la fundación de DreamWorks, y se lució con Alicia en el País de las Maravillas, 2010, de Tim Burton, que llegó a los cines pocas semanas antes del estreno de Cómo entrenar a tu dragón original. Tampoco sorprende que DreamWorks actuara con la velocidad de furia nocturna al revisitar una película con tan solo 15 años. Como demostró la reciente Lilo y Stitch, hay mucho que ganar en taquilla presentando a los nuevos niños una propiedad joven y querida, a la vez que se aprovecha la nostalgia que una generación sin lóbulos frontales completamente formados sentiría por las películas de animación y los spin-offs televisivos no tan lejanos con los que se criaron. El público más joven sin duda quedará deslumbrado con el nuevo Cómo entrenar a tu dragón, con su sencilla y atractiva historia de E.T. pero con vikingos, que ahora cuenta con actores de carne y hueso, paisajes reales y olas azules rompientes, énfasis en algunas, y un desdentado aún travieso y adorable, nombre que recibe su reptil volador principal. Mientras tanto, los niños un poco mayores probablemente encontrarán esta versión funcional y satisfactoria, como les pasó a mis hijos adolescentes, a la vez que podrán soportar los rendimientos decrecientes. El director Dean DeBlois, quien dirigió el original junto a Chris Sanders, regresa manteniéndose protector y fiel al original, en el que un adolescente marginado llamado Hippo, con la voz nasal y ansiosa de Jay Baruchel, que se cría en una comunidad que insiste en matar dragones con extremo prejuicio, se hace amigo de Chimuelo, el mencionado Furia Nocturna, con la elegancia negra azabache de una pantera, pero la naturaleza tierna de un gato doméstico. El guión, los gags y la acción se mantienen prácticamente intactos, pero esta vez los actores y decorados reales se convierten en un lastre para una historia que se elevó en una animación descomunal. Algunas de las razones son bastante obvias para cualquiera que haya pasado suficiente tiempo con estos remakes de acción real. La estética de pantalla verde, que reproduce los entornos circundantes, por no hablar de los dragones que siguen siendo generados por computadora, es menos convincente y simplemente palidece en comparación con las gloriosas imágenes que hicieron sobresalir al original Cómo entrenar a tu dragón. Algunas escenas, como el asedio nocturno inicial en el que los vikingos de Berk, la aldea de Hippo, luchan contra dragones, son tan borrosas y tienen tan poco contraste que ni siquiera se puede distinguir la acción. Las vistas no son nada de lo que quejarse, dice Hippo, ahora interpretado por Mason Thames en la narración inicial, donde apenas podemos ver nada. Cabe destacar que el legendario director de fotografía, Roger Deakins, fue asesor visual de la película anterior. Su influencia se percibe en la elegante animación, donde los rostros y los paisajes rústicos aparecían bellamente iluminados por el resplandor de una hoguera cercana, o cuando la niebla de las tierras altas de Berk era lo suficientemente densa como para crear una atmósfera emotiva. En el momento más romántico de la original, cuando Desdentao carga a Hippo y a Astrid, la chica con la que se acurruca hacia el cielo, la atmósfera rosada se inclina sobre un eje alrededor de los personajes. La nueva película, a menudo atada a una cámara más estática, que no puede replicar el movimiento dinámico de la original, ni siquiera encontrar un ángulo decente, ni siquiera intenta esa toma.
Los actores tampoco se atreven con la comedia física y la acción divertidas de la original. Ya les cuesta incorporar el humor de los diálogos escritos para píxeles a la forma corpórea. Thames, famoso por el teléfono negro, interpreta a Hippo con un toque ligeramente más petulante que petrificado. Como Astrid, Nico Parker se muestra más tranquila que atrevida, complementando su interpretación de vikinga con matices de amargura por la división de clases entre ella e Hippo, cuyo padre, Stoico, es el jefe de la aldea. Como Stoico, Gerard Butler se siente como pez en el agua, no solo porque repite su papel de la película original, sino porque posee su propia personalidad caricaturesca que funciona de maravilla tanto en la animación como en la acción real. Si hay un momento que casi captura la emoción visceral de la película original, es la secuencia central de vuelo, al estilo de Avatar, cuando Hippo y Desdentao se sincronizan y surcan los cielos. El momento no alcanza la belleza simple e inmaculada de la película animada, cuando Desdentao surca las nubes con sus alas, pero tiene la misma dinámica vertiginosa mientras el dragón roza el agua y se desliza por paisajes cavernosos, con el público montado en su lomo junto a Hippo. Para muchos, esa secuencia justificará el precio de la entrada. Quizás otro beneficio de revisitar la franquicia hoy es la oportunidad de absorber la alegoría de la guerra contra el terrorismo posterior al 11 de septiembre que DeBlois y Sanders introdujeron en su adaptación original, en la que los dragones hacen llover destrucción desde los cielos. La novela original de Cressida Cowell, de 2003, no trataba sobre vikingos patrioteros y sanguinarios que temen y buscan aniquilar a un enemigo incomprendido que se defiende desesperadamente. Ese elemento es exclusivo de las películas, donde el estoico de Butler grita: «Han matado a cientos de nosotros». Hippo, desafiando la narrativa dominante en su comunidad, responde: «Y nosotros hemos matado a miles de ellos». La resonancia de esas líneas hoy, mientras la guerra en Gaza continúa, probablemente pasará desapercibida para el público objetivo. Pero es un mensaje que vale la pena repetir, incluso presentado en una forma confusa de acción en vivo. 2010's animated How to Train Your Dragon boasts a fun, sparky script and an unimprovable story about a lonely, damaged boy bonding with a lonely, injured dragon. This remake has, therefore, largely decided not to improve it, playing out a near-identical script with live human actors and calling it a day. It's the Gus Van Sant Psycho of animation remakes. It is frequently soaring and gorgeous, but can't take full credit for its beautiful moments, because we've quite literally seen it before. How to judge a remix, an echo? Maybe returning director Dean DeBlois, returning composer John Powell, and returning star Gerard Butler have fixed some tiny details that always bugged them, or added something in that they missed first time, but it's not always evident what. This adds some tiny wrinkles, a little more backstory for Nico Parker's star dragon slayer in training Astrid. The idea that the people of Berk are an international dragon task force merely led by the Vikings. Though in that case, why are the leads, aside from Parker, also so pale? But none fundamentally change much of what happens. Where this is different, it doesn't necessarily feel better. That said, the individual elements are fine. Mason Thames makes a good Hiccup, the hapless Viking who can't kill an injured dragon and so befriends it and learns from it instead. Toothless the dragon remains, thankfully, irresistible, and his bond with Hiccup will make you cry. Butler, who voiced Stoic before, is full of heart as the dad who can't express his feelings. And Nico Parker is an excellent Astrid, given more to do than ever. Where this is different, it doesn't necessarily feel better. The actors generally do great work for humans, but don't truly outplay the wildly expressive characters of the original. Cinematographer Bill Pope brings the island to glorious life, though why is it the same cartoonish shape? But he's up against the memory of Roger Deakins using all the possibilities of a CG world. Not to harp on, but remakes used to try to add to or alter something in the original. The gender swap of his girl Friday, the 80s Miami excess of Scarface, even the more restrained flourishes of Kenneth Branagh's Cinderella compared to the Disney original. This one just tries to do the same thing again, and while it does it well, while it can't help but do it well,
given how much everyone involved in this obviously loves the original. That's all it does. Given the animated film so heavily adapted the Cressida Cowell books on which it was based, you'd think the makers of this new version could have played a little looser with the source and really let themselves fly. It's clearly made with real love and care, but shows far too much deference to its progenitor. Even in a remake, we need more originality and less playing the hits. Cómo entrenar a tu dragón es el intento del director Dean DeBlois de trasladar su aventura fantástica, animada a la acción real. Basada en la novela de 2003 de Cressida Cowell, la historia sigue funcionando. Los dragones que aparecen en las películas animadas son muy caricaturescos, y cabe preguntarse si lucirían bien en la vida real. Resulta que sí, ya que la animación de DreamWorks Animations luce genial incluso en acción real y el concepto funciona. Cómo entrenar a tu dragón sigue a Hippo, Mason Thames, un adolescente torpe en la aldea vikinga de Berk, donde los dragones atacan rutinariamente y todos son criados para matarlos. Su padre, estoico el inmenso, Gerard Butler, es el jefe de la aldea que ve a su hijo como una decepción. Durante una incursión, Hippo derriba a un raro dragón furia nocturna, pero se encuentra incapaz de matarlo. En cambio, lo libera y comienza a visitarlo en secreto en el bosque. Nombrando al dragón Desdentado, descubre que está herido y no puede volar, lo que lleva a Hippo a construir una aleta de cola mecánica que le permite montarlo. Su vínculo crece silenciosamente a medida que Hippo aprende que los dragones no son los monstruos que su aldea cree. Mientras tanto, Stoico parte en busca del nido de los dragones e inscribe a Hippo en un entrenamiento de lucha contra dragones dirigido por Bocón, Nick Frost. Allí, el enfoque poco ortodoxo de Hippo lo distingue de sus compañeros, Patapés, Julian Dennison, Patán, Gabriel Howell, Bruta, Bronwyn James, Brutasio, Harry Trebaldwin y Astrid, Nico Parker, quien empieza a sospechar que esconde algo. Cuando Astrid descubre a Desdentado, Hippo le revela la verdad del ataque de los dragones, algo que se ven obligados a hacer. Esto convierte la historia en algo más grande que una rebelión personal. Cuando finalmente se revela la verdad, Stoico captura a Desdentado para guiar a los vikingos hasta el nido, e Hippo debe decidir si se pone del lado de su tribu o de la criatura a la que ahora llama amiga. El resto del juego está lleno de riesgos, pérdidas y un cambio feliz y definitivo en la vida de la aldea a partir de entonces. La historia de cómo entrenar a tu dragón se mueve a un ritmo más lento durante la mayor parte de la primera mitad. Y si bien lleva tiempo establecer la amistad entre Furia Nocturna e Hippo, creo que vale la pena esperar ya que da sus frutos, especialmente en las escenas en las que el actor humano y el dragón CGI interactúan, lo que parece real y convincente. El trabajo de la compañía británica de efectos visuales Framestore, su estudio de Mumbai también colaboró en la película, en la animación por computadora es magnífico. El mundo vikingo también luce hermoso, ya que la cinematografía de Bill Pope realza las secuencias del vuelo del dragón con escala y belleza. Las pintorescas localizaciones de Islandia y Belfast, Irlanda del Norte, son impresionantes e impactantes. La película cumple con todos los requisitos principales que los espectadores más jóvenes desearían. Se ve bien, a veces es divertida y sí, hay suficientes dragones. Los niños la disfrutarán al máximo. Para los adultos, hay cierta nostalgia, especialmente en los momentos tomados directamente de la película animada. Quienes estén familiarizados con la original notarán las similitudes visuales y tonales. La película de acción real tiene algunos fallos que le impiden alcanzar el nivel de las películas animadas. Astrid empieza con una presencia fuerte, pero rápidamente se reduce a un interés amoroso sin mucha autonomía. Es decepcionante considerando su temprana introducción. El diálogo es predecible en algunos momentos, con frases hechas y momentos que resultan cliché para la acción real. El clímax también se siente un poco forzado, y ambas mitades de la película podrían haber mejorado con un ritmo más conciso. Aún así, DeBlois parece conocer este mundo mejor que nadie. Solo aceptó dirigir con la condición de tener control creativo total, y esa decisión se refleja en la fidelidad de la película. Con una secuela ya planeada para 2027, Universal confía plenamente en su visión. Cómo entrenar a tu dragón
Adapta la animación original a la acción real con cuidado y una clara comprensión de lo que la hizo funcionar. El aspecto visual es atractivo, el tono se mantiene intacto en general y la película logra ser divertida, especialmente para el público infantil. El ritmo y el tratamiento de algunos personajes le impiden ser excelente, pero aún así se gana su lugar. Cómo entrenar a tu dragón es una película estadounidense de aventuras fantásticas de 2025 y una nueva versión en acción real de la película animada de 2010, basada libremente en la novela de 2003 de Cressida Cowell. Producida por Universal Pictures, DreamWorks Animation y Mark Platt Productions y distribuida por Universal, la película fue escrita y dirigida por Dean DeBlois, quien coescribió y dirigió las películas animadas. Está protagonizada por Mason Thames, Nico Parker, Gabriel Howell, Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevelyan, Peter Serafinovich y Nick Frost, con Gerard Butler retomando su papel como Stoico el Vasto de las películas animadas. Los planes para una nueva versión en acción real de Cómo entrenar a tu dragón se anunciaron en febrero de 2023, con DeBlois regresando para escribir, dirigir y producir tras liderar la trilogía animada. John Powell, quien también trabajó en la trilogía, también regresó para componer la banda sonora. Thames y Parker se unieron al elenco en mayo de 2023 y se anunció un nuevo reparto en enero de 2024. El rodaje comenzó a finales de ese mes en Belfast, Irlanda del Norte, y finalizó en mayo. Es la primera película de acción real de DreamWorks Animation. Cómo entrenar a tu dragón se estrenó en la CinemaCon el 2 de abril de 2025 y se estrenó en Estados Unidos el 13 de junio. La película recibió críticas generalmente positivas y recaudó $618 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la quinta película más taquillera de 2025. Una secuela basada en la segunda película de la trilogía está programada para estrenarse el 11 de junio de 2027. Trama. Los dragones atacan con frecuencia la aldea vikinga de Berk, robando ganado y poniendo en peligro a los aldeanos. Hippo Horrendo Haddock, tercero, hijo de 16 años del cacique Stoico el Inmenso, intenta crear dispositivos mecánicos para superar sus debilidades físicas. Durante una incursión de dragones, Hippo derriba a un dragón raro llamado Furia Nocturna con un lanzabolas, pero nadie le cree. Jurando demostrar su valía, Hippo busca al dragón para matarlo. Al verlo indefenso y herido, lo libera compasivamente. Para sorpresa de Hippo, el dragón, enfurecido, le perdona la vida. Mientras tanto, Stoico reúne a su flota para destruir el nido de los dragones. Antes de partir, Stoico sigue el consejo de su mejor amigo y mentor de Hippo, el herrero local Bocón el Rudo, y lo inscribe en una clase de lucha contra dragones con otros adolescentes de la zona. Patape Singerman, Patán Mocoso Jorgensen, los gemelos Thorsten Brutasio y Astrid Hofferson, la chica que le gusta a Hippo. Hippo es objeto de burlas entre sus compañeros y tiene dificultades en clase. Al regresar al bosque, encuentra al Furia Nocturna atrapado en una cala, incapaz de volar porque las boleadoras de Hippo le cortaron la mitad de la aleta caudal. Hippo se hace amigo del dragón, llamándolo desdentado por sus dientes retráctiles. Construye un arnés, una silla de montar y una aleta protésica, lo que le permite volar con Hippo montado en su lomo para guiarlo. Hippo también aprende sobre el comportamiento de los dragones gracias a Desdentao, lo que le permite someter a los dragones de entrenamiento cautivos, impresionando a los aldeanos, pero despertando las sospechas de Astrid. Mientras tanto, la flota de Stoico sufre daños mientras busca el nido y regresa a Berk. Al enterarse de que debe matar a un dragón para su examen final, Hippo intenta huir con Desdentao, pero Astrid los descubre. Hippo la lleva en un vuelo para demostrarle la amabilidad de Desdentao. Durante el vuelo, Desdentao se siente atraído por el nido de un dragón, donde un dragón gigantesco, la Muerte Roja, ordena a dragones más pequeños que lo alimenten para evitar ser devorados. Al darse cuenta de que los dragones atacan Berk para sobrevivir, Astrid quiere informar a los aldeanos, pero Hippo le aconseja que no lo haga para proteger a Desdentao. En su examen final, Hippo se enfrenta a un dragón cautivo de la pesadilla monstruosa.
En lugar de matarlo, intenta demostrar públicamente que los dragones pueden ser pacíficos, pero Stoico, sin querer, enfurece a la pesadilla monstruosa, lo que hace que Chimuelo salga de su escondite para proteger a Hippo. Stoico captura a Chimuelo y reniega de Hippo tras descubrir la verdad. La flota de Stoico usa a Chimuelo para guiarlo al nido, a pesar de las advertencias de Hippo. Tras recordarle a un Hippo angustiado que perdonó a Chimuelo por compasión, no por cobardía, Astrid le ordena a Hippo que reúna a los demás adolescentes para domar a los dragones en entrenamiento. Juntos, persiguen a la flota de Stoico hasta el nido. Stoico y su flota localizan y abren el nido, pero la Muerte Roja despierta y los domina. Los jinetes de dragones llegan para distraer a la Muerte Roja, mientras Hippo intenta liberar a Chimuelo de un barco que se hunde. Stoico rescata a Hippo y a Chimuelo de ahogarse y se reconcilia con su hijo. Hippo y Chimuelo atraen a la Muerte Roja al aire, dañan las membranas de sus alas y le prenden fuego en el interior, provocando que se estrelle y explote. La cola de la Muerte Roja moribunda golpea a Hippo, quien cae en la bola de fuego de la explosión. Aunque Chimuelo rescata a Hippo, este pierde su pie izquierdo. Con la amenaza de la Muerte Roja neutralizada, los aldeanos de Berk coexisten pacíficamente con los dragones. Bocón reemplaza el pie de Hippo y la aleta de Desdentao con prótesis. Hippo, ahora admirado por sus compañeros aldeanos, inicia una relación con Astrid. Elenco: Mason Thames como Hippo Horrendo, Haddock el Tercero, el torpe hijo de 16 años de Stoico el Vasto, Nico Parker como Astrid Hofferson, el interés amoroso de Hippo y compañera de estudios en el entrenamiento de lucha contra dragones, Gerard Butler como Stoico el Vasto, jefe de Berk y padre de Hippo. Butler repite su papel de las películas animadas. Nick Frost como Gober el Eructador, el herrero de Berk, el mejor amigo y consejero de Stoico y maestro de los jóvenes reclutas de la tribu para la lucha contra dragones. Gabriel Howell como Snotlout Jorgensen, estudiante de lucha contra dragones que se ve a sí mismo como el rival de Hippo. Julian Dennison como Fishlegs Ingerman, estudiante de lucha contra dragones que está obsesionado con memorizar estadísticas de dragones. Bronwyn James como Rufnut Thorston, estudiante de lucha contra dragones y hermana gemela de Tufnut. Harry Trevelyan como Tufnut Thorston, estudiante de lucha contra dragones y hermano gemelo de Rufnut. Peter Serafinovich como Spitlaut Jorgensen, el padre de Snotlaut y el segundo al mando de Stoico. Ruth Codd como Flegma la Feroz, miembro de la aldea vikinga. Naomi Wirtner como Goti, la anciana del pueblo. Murray MacArthur como Hork, un miembro de la aldea vikinga. Andrea Ware como Bernhardt, miembro de la aldea vikinga. Desarrollo. En febrero de 2023, se informó que Universal Pictures estaba desarrollando una adaptación en acción real de la película Cómo entrenar a tu dragón de DreamWorks Animation de 2010, que se basaba libremente en la serie de libros homónima de Cressida Cowell, con Dean DeBlois dirigiendo, escribiendo y produciendo la película después de escribir y dirigir previamente las entradas animadas, y Mark Platt y Adam Siegel uniéndose como coproductores. DeBlois solo aceptó dirigir la adaptación con la condición de tener control creativo total. En noviembre de 2024, Forbes informó que Universal había gastado más de $50 millones en la preproducción de la película. Taquillas. Al 3 de agosto de 2025, Cómo entrenar a tu dragón había recaudado $260.400 en Estados Unidos y Canadá y $358.200 en otros territorios, para un total mundial de $618.6 millones. Bueno, si había una película que dudaba en ver, era esta. Adoro las películas de Cómo entrenar a tu dragón. Cómo entrenar a tu dragón 3 está en nuestro top 10 de películas animadas de todos los tiempos, aunque creo que esa lista podría necesitar una actualización. Entonces, no fui una de esas personas que saltaron de alegría cuando se anunció que tendría uno de esos temidos remakes de acción real. Digo eso porque en su mayoría son basura y rara vez llegan al mismo estadio que las originales. Bueno,
Me sorprendí porque no podía creer lo rápido que esta película me había cautivado. Entonces, para establecer la escena, en el Gran Norte Ártico, hay un pueblo llamado Berk. La gente del pueblo fue convocada de todas las tierras vikingas por una razón: encontrar el nido del dragón y destruirlo. Simplemente no han tenido mucho éxito en ese frente, porque a pesar de ser un pueblo antiguo, cada casa es nueva. Por la noche, los dragones atacan para robarles el ganado y quemar su aldea, y cada vez los aldeanos contraatacan. Sin embargo, en este pueblo tan competente vive Hippo, Mason Thames, hijo del jefe de la aldea, estoico el inmenso, Gerard Butler. Quiere trabajar con más inteligencia, no con más ahínco, pero nadie confía en él. Pero una noche, mientras la aldea ardía, Hippo sacó uno de sus inventos y lo apuntó a un misterioso furia nocturna, y por primera vez en su vida encontró oro. Una de las razones por las que me gustó esta película es que, en esencia, es una nueva versión toma a toma de la película animada original. Claro, hay un par de momentos argumentales adicionales, se profundiza un poco más en la construcción del mundo de Berk y hay algo más en la batalla final. Pero la esencia de la película es la misma. Es más, uno de los guionistas y directores originales regresa al mando, lo que le da esa continuidad, incluyendo a todos los niños hablando con acento estadounidense, mientras los adultos intentan sus mejores inflexiones del norte de Gran Bretaña y Escandinavia. Además, algunos de sus temas sobre librar guerras interminables por la única razón de que esto es lo que siempre hemos hecho, probablemente sean mucho más familiares, dada la situación mundial actual. Pero que sigas la misma historia no significa que vayas a tener que recurrir a la iluminación 2 veces. Necesitas acertar con el reparto, y creo que aquí lo lograron. Todos los jóvenes actores capturaron a la perfección la esencia de sus predecesores. Mason Thames es incomprendido, Nico Parker es profundamente competente, el mundo de Gabriel Howell gira en torno a él, y Julian Dennison, Bronwyn James y Harry Trebaldwyn están allí divirtiéndose. Creo que fue una decisión acertada recuperar a Gerard Butler, y creo que está ofreciendo una interpretación más completa, considerando el futuro que sabemos que tendrá el personaje en las próximas películas. Además, aunque creo que Nick Frost capturó la esencia visual de Gober, Craig Ferguson es un actor difícil de igualar. También vemos eso en la animación, porque parece que los dragones fueron copiados de las películas originales, y lo digo como un cumplido. No necesité dedicar tiempo a adaptarme a Desdentado, porque estaban tal como los recordaba. El mundo también se ve enriquecido por lo que parecían extensos sets prácticos y muchas filmaciones en exteriores de lo que supongo fue una combinación de Irlanda, Islandia y las Islas Feroe. Esto le dio a la película y a Berk la sensación de vivir que necesitaban. Y por supuesto, John Powell regresó con la banda sonora, que no rehuyó la banda sonora de las películas originales. Además, no se limitaron a regrabar la banda sonora antigua y darlo por terminado. Se pueden sentir algunas de las ligeras variaciones en la síncopa que cambian el tono en algunos lugares, lo cual fue una delicia. Todo esto se combinó en Test Drive y bueno, aterrizó. Al final, recomendamos ¿Cómo entrenar a tu dragón? Sí, lo haríamos, mira. Sigue siendo una adaptación plano a plano de la narrativa antigua, lo que la frena en comparación con algo transformador. Pero entiende por qué el público quiere estar allí, y dado que todos los niños en mi proyección se lo pasaron genial, creo que lo lograron. ¿Has visto Cómo entrenar a tu dragón? Cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Si te gustó Cómo entrenar a tu dragón, te recomendamos Flow. Era solo cuestión de tiempo antes de que DreamWorks se subiera al tren de los lucrativos remakes de acción real con su nueva y desangelada Cómo entrenar a tu dragón. Disney lleva jugando a este cínico juego desde 1994. Estrenó su remake de El libro de la selva, protagonizado por Jason Scott Lee, el mismo año de la fundación de DreamWorks, y se lució con Alicia en el País de las Maravillas, 2010, de Tim Burton, que llegó a los cines pocas semanas antes del estreno de Cómo entrenar a tu dragón original. Tampoco sorprende que DreamWorks actuara con la velocidad de furia nocturna al revisitar una película con tan solo 15 años. Como demostró la reciente Lilo y Stitch, hay mucho que ganar en taquilla presentando a los nuevos niños una propiedad joven y querida.
a la vez que se aprovecha la nostalgia que una generación sin lóbulos frontales completamente formados sentiría por las películas de animación y los spin-offs televisivos no tan lejanos con los que se criaron. El público más joven sin duda quedará deslumbrado con el nuevo Cómo entrenar a tu dragón, con su sencilla y atractiva historia de E.T. pero con vikingos, que ahora cuenta con actores de carne y hueso, paisajes reales y olas azules rompientes, énfasis en algunas, y un desdentado aún travieso y adorable, nombre que recibe su reptil volador principal. Mientras tanto, los niños un poco mayores probablemente encontrarán esta versión funcional y satisfactoria, como les pasó a mis hijos adolescentes, a la vez que podrán soportar los rendimientos decrecientes. El director Dean DeBlois, quien dirigió el original junto a Chris Sanders, regresa manteniéndose protector y fiel al original, en el que un adolescente marginado llamado Hippo, con la voz nasal y ansiosa de Jay Baruchel, que se cría en una comunidad que insiste en matar dragones con extremo prejuicio, se hace amigo de Chimuelo, el mencionado Furia Nocturna, con la elegancia negra azabache de una pantera, pero la naturaleza tierna de un gato doméstico. El guión, los gags y la acción se mantienen prácticamente intactos, pero esta vez los actores y decorados reales se convierten en un lastre para una historia que se elevó en una animación descomunal. Algunas de las razones son bastante obvias para cualquiera que haya pasado suficiente tiempo con estos remakes de acción real. La estética de pantalla verde, que reproduce los entornos circundantes, por no hablar de los dragones que siguen siendo generados por computadora, es menos convincente y simplemente palidece en comparación con las gloriosas imágenes que hicieron sobresalir al original Cómo entrenar a tu dragón. Algunas escenas, como el asedio nocturno inicial en el que los vikingos de Berg, la aldea de Hippo, luchan contra dragones, son tan borrosas y tienen tan poco contraste que ni siquiera se puede distinguir la acción. Las vistas no son nada de lo que quejarse, dice Hippo, ahora interpretado por Mason Thames en la narración inicial, donde apenas podemos ver nada. Cabe destacar que el legendario director de fotografía, Roger Deakins, fue asesor visual de la película anterior. Su influencia se percibe en la elegante animación, donde los rostros y los paisajes rústicos aparecían bellamente iluminados por el resplandor de una hoguera cercana, o cuando la niebla de las tierras altas de Berg era lo suficientemente densa como para crear una atmósfera emotiva. En el momento más romántico de la original, cuando Desdentao carga a Hippo y a Astrid, la chica con la que se acurruca hacia el cielo, la atmósfera rosada se inclina sobre un eje alrededor de los personajes. La nueva película, a menudo atada a una cámara más estática, que no puede replicar el movimiento dinámico de la original, ni siquiera encontrar un ángulo decente, ni siquiera intenta esa toma. Los actores tampoco se atreven con la comedia física y la acción divertidas de la original. Ya les cuesta incorporar el humor de los diálogos escritos para píxeles a la forma corpórea. Thames, famoso por el teléfono negro, interpreta a Hippo con un toque ligeramente más petulante que petrificado. Como Astrid, Nico Parker se muestra más tranquila que atrevida, complementando su interpretación de vikinga con matices de amargura por la división de clases entre ella e Hippo, cuyo padre, Stoico, es el jefe de la aldea. Como Stoico, Gerard Butler se siente como pez en el agua, no solo porque repite su papel de la película original, sino porque posee su propia personalidad caricaturesca que funciona de maravilla tanto en la animación como en la acción real. Si hay un momento que casi captura la emoción visceral de la película original, es la secuencia central de vuelo, al estilo de Avatar, cuando Hippo y Desdentao se sincronizan y surcan los cielos. El momento no alcanza la belleza simple e inmaculada de la película animada, cuando Desdentao surca las nubes con sus alas, pero tiene la misma dinámica vertiginosa mientras el dragón roza el agua y se desliza por paisajes cavernosos, con el público montado en su lomo junto a Hippo. Para muchos, esa secuencia justificará el precio de la entrada. Quizás otro beneficio de revisitar la franquicia hoy es la oportunidad de absorber la alegoría de la guerra contra el terrorismo posterior al 11 de septiembre que DeBlois y Sanders introdujeron en su adaptación original, en la que los dragones hacen llover destrucción desde los cielos.
La novela original de Cressida Cowell, de 2003, no trataba sobre vikingos patrioteros y sanguinarios que temen y buscan aniquilar a un enemigo incomprendido que se defiende desesperadamente. Ese elemento es exclusivo de las películas, donde el estoico de Butler grita: «Han matado a cientos de nosotros». Hippo, desafiando la narrativa dominante en su comunidad, responde: «Y nosotros hemos matado a miles de ellos». La resonancia de esas líneas hoy, mientras la guerra en Gaza continúa, probablemente pasará desapercibida para el público objetivo. Pero es un mensaje que vale la pena repetir, incluso presentado en una forma confusa de acción en vivo. 2010's animated How to Train Your Dragon boasts a fun, sparky script and an unimprovable story about a lonely, damaged boy bonding with a lonely, injured dragon. This remake has, therefore, largely decided not to improve it, playing out a near-identical script with live human actors and calling it a day. It's the Gus Van Sant Psycho of animation remakes. It is frequently soaring and gorgeous, but can't take full credit for its beautiful moments, because we've quite literally seen it before. How to judge a remix, an echo? Maybe returning director Dean DeBlois, returning composer John Powell, and returning star Gerard Butler have fixed some tiny details that always bugged them, or added something in that they missed first time, but it's not always evident what. This adds some tiny wrinkles, a little more backstory for Nico Parker's star dragon slayer in training Astrid. The idea that the people of Berk are an international dragon task force merely led by the Vikings. Though in that case, why are the leads, aside from Parker, also so pale? But none fundamentally change much of what happens. Where this is different, it doesn't necessarily feel better. That said, the individual elements are fine. Mason Thames makes a good Hiccup, the hapless Viking who can't kill an injured dragon, and so befriends it and learns from it instead. Toothless the dragon remains, thankfully, irresistible, and his bond with Hiccup will make you cry. Butler, who voiced Stoic before, is full of heart as the dad who can't express his feelings. And Nico Parker is an excellent Astrid, given more to do than ever. Where this is different, it doesn't necessarily feel better. The actors generally do great work for humans, but don't truly outplay the wildly expressive characters of the original. Cinematographer Bill Pope brings the island to glorious life, though is it the same cartoonish shape. But he's up against the memory of Roger Deakins using all the possibilities of a CG world. Not to harp on, but remakes used to try to add to or alter something in the original. The gender swap of his girl Friday, the 80s Miami excess of Scarface, even the more restrained flourishes of Kenneth Branagh's Cinderella compared to the Disney original. This one just tries to do the same thing again, and while it does it well, while it can't help but do it well, given how much everyone involved in this obviously loves the original, that's all it does. Given the animated film so heavily adapted the Cressida Cowell books on which it was based, you'd think the makers of this new version could have played a little looser with the source and really let themselves fly. It's clearly made with real love and care, but shows far too much deference to its progenitor. Even in a remake, we need more originality and less playing the hits. Cómo entrenar a tu dragón es el intento del director Dean DeBlois de trasladar su aventura fantástica, animada a la acción real. Basada en la novela de 2003 de Cressida Cowell, la historia sigue funcionando. Los dragones que aparecen en las películas animadas son muy caricaturescos, y cabe preguntarse si lucirían bien en la vida real. Resulta que sí, ya que la animación de DreamWorks Animations luce genial incluso en acción real, y el concepto funciona. Cómo entrenar a tu dragón sigue a Hippo, Mason Thames, un adolescente torpe en la aldea vikinga de Berk, donde los dragones atacan rutinariamente y todos son criados para matarlos. Su padre, estoico el inmenso, Gerard Butler, es el jefe de la aldea que ve a su hijo como una decepción. Durante una incursión, Hippo derriba a un raro dragón furia nocturna, pero se encuentra incapaz de matarlo. En cambio, lo libera y comienza a visitarlo en secreto en el bosque. Nombrando al dragón desdentado, descubre que está herido y no puede volar, lo que lleva a Hippo a construir una aleta de cola mecánica que le permite montarlo. Su vínculo crece silenciosamente a medida que Hippo aprende que los dragones no son los monstruos que su aldea cree. Mientras tanto,
Stoico parte en busca del nido de los dragones e inscribe a Hippo en un entrenamiento de lucha contra dragones dirigido por Bocón, Nick Frost. Allí, el enfoque poco ortodoxo de Hippo lo distingue de sus compañeros, Patapés, Julian Dennison, Patán, Gabriel Howell, Bruta, Bronwyn James, Brutasio, Harry Trebaldwin y Astrid, Nico Parker, quien empieza a sospechar que esconde algo. Cuando Astrid descubre a Desdentao, Hippo le revela la verdad del ataque de los dragones, algo que se ven obligados a hacer. Esto convierte la historia en algo más grande que una rebelión personal. Cuando finalmente se revela la verdad, Stoico captura a Desdentao para guiar a los vikingos hasta el nido, e Hippo debe decidir si se pone del lado de su tribu o de la criatura a la que ahora llama amiga. El resto del juego está lleno de riesgos, pérdidas y un cambio feliz y definitivo en la vida de la aldea a partir de entonces. La historia de cómo entrenar a tu dragón se mueve a un ritmo más lento durante la mayor parte de la primera mitad. Y si bien lleva tiempo establecer la amistad entre Furia Nocturna e Hippo, creo que vale la pena esperar ya que da sus frutos, especialmente en las escenas en las que el actor humano y el dragón CGI interactúan, lo que parece real y convincente. El trabajo de la compañía británica de efectos visuales Framestore, su estudio de Mumbai, también colaboró en la película. En la animación por computadora es magnífico. El mundo vikingo también luce hermoso, ya que la cinematografía de Bill Pope realza las secuencias del vuelo del dragón con escala y belleza. Las pintorescas localizaciones de Islandia y Belfast, Irlanda del Norte, son impresionantes e impactantes. La película cumple con todos los requisitos principales que los espectadores más jóvenes desearían. Se ve bien, a veces es divertida y sí, hay suficientes dragones. Los niños la disfrutarán al máximo. Para los adultos, hay cierta nostalgia, especialmente en los momentos tomados directamente de la película animada. Quienes estén familiarizados con la original notarán las similitudes visuales y tonales. La película de acción real tiene algunos fallos que le impiden alcanzar el nivel de las películas animadas. Astrid empieza con una presencia fuerte, pero rápidamente se reduce a un interés amoroso sin mucha autonomía. Es decepcionante considerando su temprana introducción. El diálogo es predecible en algunos momentos, con frases hechas y momentos que resultan cliché para la acción real. El clímax también se siente un poco forzado, y ambas mitades de la película podrían haber mejorado con un ritmo más conciso. Aún así, DeBlois parece conocer este mundo mejor que nadie. Solo aceptó dirigir con la condición de tener control creativo total, y esa decisión se refleja en la fidelidad de la película. Con una secuela ya planeada para 2027, Universal confía plenamente en su visión. Cómo entrenar a tu dragón adapta la animación original a la acción real con cuidado y una clara comprensión de lo que la hizo funcionar. El aspecto visual es atractivo, el tono se mantiene intacto en general y la película logra ser divertida, especialmente para el público infantil. El ritmo y el tratamiento de algunos personajes le impiden ser excelente, pero aún así se gana su lugar. Cómo entrenar a tu dragón es una película estadounidense de aventuras fantásticas de 2025 y una nueva versión en acción real de la película animada de 2010, basada libremente en la novela de 2003 de Cressida Cowell. Producida por Universal Pictures, DreamWorks Animation y Mark Platt Productions y distribuida por Universal, la película fue escrita y dirigida por Dean DeBlois, quien coescribió y dirigió las películas animadas. Está protagonizada por Mason Thames, Nico Parker, Gabriel Howell, Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trebaldwin, Peter Serafinovich y Nick Frost, con Gerard Butler retomando su papel como Stoico el Vasto de las películas animadas. Los planes para una nueva versión en acción real de Cómo entrenar a tu dragón se anunciaron en febrero de 2023, con DeBlois regresando para escribir, dirigir y producir tras liderar la trilogía animada. John Powell, quien también trabajó en la trilogía, también regresó para componer la banda sonora. Thames y Parker se unieron al elenco en mayo de 2023 y se anunció un nuevo reparto en enero de 2024. El rodaje comenzó a finales de ese mes en Belfast, Irlanda del Norte, y finalizó en mayo. Es la primera película de acción real de DreamWorks Animation.
Cómo entrenar a tu dragón se estrenó en la CinemaCon el 2 de abril de 2025 y se estrenó en Estados Unidos el 13 de junio. La película recibió críticas generalmente positivas y recaudó $618 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la quinta película más taquillera de 2025. Una secuela basada en la segunda película de la trilogía está programada para estrenarse el 11 de junio de 2027. Trama. Los dragones atacan con frecuencia la aldea vikinga de Berk, robando ganado y poniendo en peligro a los aldeanos. Hippo Horrendo Haddock, tercero, hijo de 16 años del cacique estoico el Inmenso, intenta crear dispositivos mecánicos para superar sus debilidades físicas. Durante una incursión de dragones, Hippo derriba a un dragón raro llamado Furia Nocturna con un lanzabolas, pero nadie le cree. Jurando demostrar su valía, Hippo busca al dragón para matarlo. Al verlo indefenso y herido, lo libera compasivamente. Para sorpresa de Hippo, el dragón, enfurecido, le perdona la vida. Mientras tanto, Estoico reúne a su flota para destruir el nido de los dragones. Antes de partir, Estoico sigue el consejo de su mejor amigo y mentor de Hippo, el herrero local Bocón el Rudo, y lo inscribe en una clase de lucha contra dragones con otros adolescentes de la zona. Patape Singerman, Patán Mocoso Jorgensen, los gemelos Thorsten Brutasio y Astrid Hofferson, la chica que le gusta a Hippo. Hippo es objeto de burlas entre sus compañeros y tiene dificultades en clase. Al regresar al bosque, encuentra al Furia Nocturna atrapado en una cala, incapaz de volar porque las boleadoras de Hippo le cortaron la mitad de la aleta caudal. Hippo se hace amigo del dragón, llamándolo desdentado por sus dientes retráctiles. Construye un arnés, una silla de montar y una aleta protésica, lo que le permite volar con Hippo montado en su lomo para guiarlo. Hippo también aprende sobre el comportamiento de los dragones gracias a Desdentao, lo que le permite someter a los dragones de entrenamiento cautivos, impresionando a los aldeanos, pero despertando las sospechas de Astrid. Mientras tanto, la flota de Estoico sufre daños mientras busca el nido y regresa a Berk. Al enterarse de que debe matar a un dragón para su examen final, Hippo intenta huir con Desdentao, pero Astrid los descubre. Hippo la lleva en un vuelo para demostrarle la amabilidad de Desdentao. Durante el vuelo, Desdentao se siente atraído por el nido de un dragón, donde un dragón gigantesco, la Muerte Roja, ordena a dragones más pequeños que lo alimenten para evitar ser devorados. Al darse cuenta de que los dragones atacan Berk para sobrevivir, Astrid quiere informar a los aldeanos, pero Hippo le aconseja que no lo haga para proteger a Desdentao. En su examen final, Hippo se enfrenta a un dragón cautivo de la Pesadilla Monstruosa. En lugar de matarlo, intenta demostrar públicamente que los dragones pueden ser pacíficos, pero Estoico, sin querer, enfurece a la Pesadilla Monstruosa, lo que hace que Chimuelo salga de su escondite para proteger a Hippo. Estoico captura a Chimuelo y reniega de Hippo tras descubrir la verdad. La flota de Estoico usa a Chimuelo para guiarlo al nido, a pesar de las advertencias de Hippo. Tras recordarle a un Hippo angustiado que perdonó a Chimuelo por compasión, no por cobardía, Astrid le ordena a Hippo que reúna a los demás adolescentes para domar a los dragones en entrenamiento. Juntos, persiguen a la flota de Estoico hasta el nido. Estoico y su flota localizan y abren el nido, pero la Muerte Roja despierta y los domina. Los jinetes de dragones llegan para distraer a la Muerte Roja, mientras Hippo intenta liberar a Chimuelo de un barco que se hunde. Estoico rescata a Hippo y a Chimuelo de ahogarse y se reconcilia con su hijo. Hippo y Chimuelo atraen a la Muerte Roja al aire, dañan las membranas de sus alas y le prenden fuego en el interior, provocando que se estrelle y explote. La cola de la Muerte Roja moribunda golpea a Hippo, quien cae en la bola de fuego de la explosión. Aunque Chimuelo rescata a Hippo, este pierde su pie izquierdo. Con la amenaza de la Muerte Roja neutralizada, los aldeanos de Berk coexisten pacíficamente con los dragones. Bocón reemplaza el pie de Hippo y la aleta de Desdentao con prótesis. Hippo, ahora admirado por sus compañeros aldeanos, inicia una relación con Astrid. Elenco: Mason Thames como Hippo Horrendo,
Haddock el Tercero, el torpe hijo de 16 años de Stoico el Vasto. Nico Parker como Astrid Hofferson, el interés amoroso de Hippo y compañera de estudios en el entrenamiento de lucha contra dragones. Gerard Butler como Stoico el Vasto, jefe de Berk y padre de Hippo. Butler repite su papel de las películas animadas. Nick Frost como Gober el Eructador, el herrero de Berk, el mejor amigo y consejero de Stoico y maestro de los jóvenes reclutas de la tribu para la lucha contra dragones. Gabriel Howell como Snotlout Jorgensen, estudiante de lucha contra dragones que se ve a sí mismo como el rival de Hippo. Julian Dennison como Fishlegs Ingerman, estudiante de lucha contra dragones que está obsesionado con memorizar estadísticas de dragones. Bronwyn James como Rufnut Thorston, estudiante de lucha contra dragones y hermana gemela de Tufnut. Harry Trevelyan como Tufnut Thorston, estudiante de lucha contra dragones y hermano gemelo de Rufnut. Peter Serafinovich como Spitlaut Jorgensen, el padre de Snotlaut y el segundo al mando de Stoico. Ruth Codd como Flegma la Feroz, miembro de la aldea vikinga. Naomi Wirtner como Goti, la anciana del pueblo. Murray MacArthur como Hork, un miembro de la aldea vikinga. Andrea Ware como Bernhardt, miembro de la aldea vikinga. Desarrollo. En febrero de 2023, se informó que Universal Pictures estaba desarrollando una adaptación en acción real de la película Cómo entrenar a tu dragón de DreamWorks Animation de 2010, que se basaba libremente en la serie de libros homónima de Cressida Cowell, con Dean DeBlois dirigiendo, escribiendo y produciendo la película después de escribir y dirigir previamente las entradas animadas, y Mark Platt y Adam Siegel uniéndose como coproductores. DeBlois solo aceptó dirigir la adaptación con la condición de tener control creativo total. En noviembre de 2024, Forbes informó que Universal había gastado más de $50 millones en la preproducción de la película. Taquillas. Al 3 de agosto de 2025, Cómo entrenar a tu dragón había recaudado $260.400 en Estados Unidos y Canadá y $358.200 en otros territorios, para un total mundial de $618.6 millones. Bueno, si había una película que dudaba en ver, era esta. Adoro las películas de Cómo entrenar a tu dragón. Cómo entrenar a tu dragón 3 está en nuestro top 10 de películas animadas de todos los tiempos, aunque creo que esa lista podría necesitar una actualización. Entonces, no fui una de esas personas que saltaron de alegría cuando se anunció que tendría uno de esos temidos remakes de acción real. Digo eso porque en su mayoría son basura y rara vez llegan al mismo estadio que las originales. Bueno, me sorprendí porque no podía creer lo rápido que esta película me había cautivado. Entonces, para establecer la escena, en el Gran Norte Ártico, hay un pueblo llamado Berk. La gente del pueblo fue convocada de todas las tierras vikingas por una razón: encontrar el nido del dragón y destruirlo. Simplemente no han tenido mucho éxito en ese frente, porque a pesar de ser un pueblo antiguo, cada casa es nueva. Por la noche, los dragones atacan para robarles el ganado y quemar su aldea, y cada vez los aldeanos contraatacan. Sin embargo, en este pueblo tan competente vive Hippo, Mason Thames, hijo del jefe de la aldea, Stoico el Inmenso, Gerard Butler. Quiere trabajar con más inteligencia, no con más ahínco, pero nadie confía en él. Pero una noche, mientras la aldea ardía, Hippo sacó uno de sus inventos y lo apuntó a un misterioso furia nocturna, y por primera vez en su vida encontró oro. Una de las razones por las que me gustó esta película es que, en esencia, es una nueva versión toma a toma de la película animada original. Claro, hay un par de momentos argumentales adicionales, se profundiza un poco más en la construcción del mundo de Berk y hay algo más en la batalla final. Pero la esencia de la película es la misma. Es más, uno de los guionistas y directores originales regresa al mando, lo que le da esa continuidad, incluyendo a todos los niños hablando con acento estadounidense, mientras los adultos intentan sus mejores inflexiones del norte de Gran Bretaña y Escandinavia. Además, algunos de sus temas sobre librar guerras interminables por la única razón de que esto es lo que siempre hemos hecho, probablemente sean mucho más familiares, dada la situación mundial actual.
Pero que sigas la misma historia no significa que vayas a tener que recurrir a la iluminación 2 veces. Necesitas acertar con el reparto, y creo que aquí lo lograron. Todos los jóvenes actores capturaron a la perfección la esencia de sus predecesores. Mason Thames es incomprendido, Nico Parker es profundamente competente, el mundo de Gabriel Howell gira en torno a él, y Julian Dennison, Bronwyn James y Harry Trevelyan están allí divirtiéndose. Creo que fue una decisión acertada recuperar a Gerard Butler, y creo que está ofreciendo una interpretación más completa considerando el futuro que sabemos que tendrá el personaje en las próximas películas. Además, aunque creo que Nick Frost capturó la esencia visual de Gober, Craig Ferguson es un actor difícil de igualar. También vemos eso en la animación, porque parece que los dragones fueron copiados de las películas originales, y lo digo como un cumplido. No necesité dedicar tiempo a adaptarme a Desdentado, porque estaban tal como los recordaba. El mundo también se ve enriquecido por lo que parecían extensos sets prácticos y muchas filmaciones en exteriores de lo que supongo fue una combinación de Irlanda, Islandia y las Islas Feroe. Esto le dio a la película y a Berg la sensación de vivir que necesitaban. Y por supuesto, John Powell regresó con la banda sonora, que no rehuyó la banda sonora de las películas originales. Además, no se limitaron a regrabar la banda sonora antigua y darlo por terminado. Se pueden sentir algunas de las ligeras variaciones en la síncopa que cambian el tono en algunos lugares, lo cual fue una delicia. Todo esto se combinó en Test Drive y bueno, aterrizó. Al final, recomendamos ¿Cómo entrenar a tu dragón? Sí, lo haríamos. Mira, sigue siendo una adaptación plano a plano de la narrativa antigua, lo que la frena en comparación con algo transformador. Pero entiende por qué el público quiere estar allí. Y dado que todos los niños en mi proyección se lo pasaron genial, creo que lo lograron. ¿Has visto Cómo entrenar a tu dragón? Cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Si te gustó Cómo entrenar a tu dragón, te recomendamos Flow. Era solo cuestión de tiempo antes de que DreamWorks se subiera al tren de los lucrativos remakes de acción real con su nueva y desangelada Cómo entrenar a tu dragón. Disney lleva jugando a este cínico juego desde 1994. Estrenó su remake de El libro de la selva, protagonizado por Jason Scott Lee, el mismo año de la fundación de DreamWorks, y se lució con Alicia en el País de las Maravillas, 2010, de Tim Burton, que llegó a los cines pocas semanas antes del estreno de Cómo entrenar a tu dragón original. Tampoco sorprende que DreamWorks actuara con la velocidad de furia nocturna al revisitar una película con tan solo 15 años. Como demostró la reciente Lilo y Stitch, hay mucho que ganar en taquilla presentando a los nuevos niños una propiedad joven y querida, a la vez que se aprovecha la nostalgia que una generación sin lóbulos frontales completamente formados sentiría por las películas de animación y los spin-offs televisivos no tan lejanos con los que se criaron. El público más joven sin duda quedará deslumbrado con el nuevo Cómo entrenar a tu dragón, con su sencilla y atractiva historia de E.T. pero con vikingos, que ahora cuenta con actores de carne y hueso, paisajes reales y olas azules rompientes, énfasis en algunas, y un desdentado aún travieso y adorable, nombre que recibe su reptil volador principal. Mientras tanto, los niños un poco mayores probablemente encontrarán esta versión funcional y satisfactoria, como les pasó a mis hijos adolescentes, a la vez que podrán soportar los rendimientos decrecientes. El director Dean DeBlois, quien dirigió el original junto a Chris Sanders, regresa manteniéndose protector y fiel al original, en el que un adolescente marginado llamado Hippo, con la voz nasal y ansiosa de Jay Baruchel, que se cría en una comunidad que insiste en matar dragones con extremo prejuicio, se hace amigo de Chimuelo, el mencionado Furia Nocturna, con la elegancia negra azabache de una pantera, pero la naturaleza tierna de un gato doméstico. El guión, los gags y la acción se mantienen prácticamente intactos, pero esta vez los actores y decorados reales se convierten en un lastre para una historia que se elevó en una animación descomunal. Algunas de las razones son bastante obvias para cualquiera que haya pasado suficiente tiempo con estos remakes de acción real. La estética de pantalla verde, que reproduce los entornos circundantes, por no hablar de los dragones que siguen siendo generados por computadora, es menos convincente y simplemente palidece en comparación con las gloriosas imágenes
que hicieron sobresalir al original Cómo entrenar a tu dragón. Algunas escenas, como el asedio nocturno inicial en el que los vikingos de Berg, la aldea de Hippo, luchan contra dragones, son tan borrosas y tienen tan poco contraste que ni siquiera se puede distinguir la acción. Las vistas no son nada de lo que quejarse, dice Hippo, ahora interpretado por Mason Thames en la narración inicial, donde apenas podemos ver nada. Cabe destacar que el legendario director de fotografía, Roger Deakins, fue asesor visual de la película anterior. Su influencia se percibe en la elegante animación, donde los rostros y los paisajes rústicos aparecían bellamente iluminados por el resplandor de una hoguera cercana, o cuando la niebla de las tierras altas de Berg era lo suficientemente densa como para crear una atmósfera emotiva. En el momento más romántico de la original, cuando Desdentao carga a Hippo y a Astrid, la chica con la que se acurruca hacia el cielo, la atmósfera rosada se inclina sobre un eje alrededor de los personajes. La nueva película, a menudo atada a una cámara más estática, que no puede replicar el movimiento dinámico de la original, ni siquiera encontrar un ángulo decente, ni siquiera intenta esa toma. Los actores tampoco se atreven con la comedia física y la acción divertidas de la original. Ya les cuesta incorporar el humor de los diálogos escritos para píxeles a la forma corpórea. Thames, famoso por el teléfono negro, interpreta a Hippo con un toque ligeramente más petulante que petrificado. Como Astrid, Nico Parker se muestra más tranquila que atrevida, complementando su interpretación de vikinga con matices de amargura por la división de clases entre ella e Hippo, cuyo padre, Stoico, es el jefe de la aldea. Como Stoico, Gerard Butler se siente como pez en el agua, no solo porque repite su papel de la película original, sino porque posee su propia personalidad caricaturesca que funciona de maravilla tanto en la animación como en la acción real. Si hay un momento que casi captura la emoción visceral de la película original, es la secuencia central de vuelo, al estilo de Avatar, cuando Hippo y Desdentao se sincronizan y surcan los cielos. El momento no alcanza la belleza simple e inmaculada de la película animada, cuando Desdentao surca las nubes con sus alas, pero tiene la misma dinámica vertiginosa mientras el dragón roza el agua y se desliza por paisajes cavernosos, con el público montado en su lomo junto a Hippo. Para muchos, esa secuencia justificará el precio de la entrada. Quizás otro beneficio de revisitar la franquicia hoy es la oportunidad de absorber la alegoría de la guerra contra el terrorismo posterior al 11 de septiembre que Deblois y Sanders introdujeron en su adaptación original, en la que los dragones hacen llover destrucción desde los cielos. La novela original de Cressida Cowell, de 2003, no trataba sobre vikingos patrioteros y sanguinarios que temen y buscan aniquilar a un enemigo incomprendido que se defiende desesperadamente. Ese elemento es exclusivo de las películas, donde el estoico de Butler grita: «Han matado a cientos de nosotros». Hippo, desafiando la narrativa dominante en su comunidad, responde: «Y nosotros hemos matado a miles de ellos». La resonancia de esas líneas hoy, mientras la guerra en Gaza continúa, probablemente pasará desapercibida para el público objetivo. Pero es un mensaje que vale la pena repetir, incluso presentado en una forma confusa de acción en vivo. 2010's animated How to Train Your Dragon boasts a fun, sparky script and an unimprovable story about a lonely, damaged boy bonding with a lonely, injured dragon. This remake has, therefore, largely decided not to improve it, playing out a near-identical script with live human actors and calling it a day. It's the Gus Van Sant Psycho of animation remakes. It is frequently soaring and gorgeous, but can't take full credit for its beautiful moments, because we've quite literally seen it before. How to judge a remix, an echo? Maybe returning director Dean DeBlois, returning composer John Powell, and returning star Gerard Butler have fixed some tiny details that always bugged them, or added something in that they missed first time, but it's not always evident what. This adds some tiny wrinkles, a little more backstory for Nico Parker's star dragon slayer in training Astrid. The idea that the people of Berk are an international dragon task force merely led by the Vikings. Though in that case, why are the leads, aside from Parker, also so pale? But none fundamentally change much of what happens. Where this is different, it doesn't necessarily feel better.
That said, the individual elements are fine. Mason Thames makes a good Hiccup, the hapless Viking who can't kill an injured dragon and so befriends it and learns from it instead. Toothless the dragon remains, thankfully, irresistible, and his bond with Hiccup will make you cry. Butler, who voiced Stoic before, is full of heart as the dad who can't express his feelings. And Nico Parker is an excellent Astrid, given more to do than ever. Where this is different, it doesn't necessarily feel better. The actors generally do great work for humans, but don't truly outplay the wildly expressive characters of the original. Cinematographer Bill Pope brings the island to glorious life, though why is it the same cartoonish shape? But he's up against the memory of Roger Deakins using all the possibilities of a CG world. Not to harp on, but remakes used to try to add to or alter something in the original. The gender swap of his girl Friday, the 80s Miami excess of Scarface, even the more restrained flourishes of Kenneth Branagh's Cinderella compared to the Disney original. This one just tries to do the same thing again, and while it does it well, while it can't help but do it well, given how much everyone involved in this obviously loves the original, that's all it does. Given the animated film so heavily adapted the Cressida Cowell books on which it was based, you'd think the makers of this new version could have played a little looser with the source and really let themselves fly. It's clearly made with real love and care, but shows far too much deference to its progenitor. Even in a remake, we need more originality and less playing the hits. Cómo entrenar a tu dragón es el intento del director Dean DeBlois de trasladar su aventura fantástica, animada a la acción real. Basada en la novela de 2003 de Cressida Cowell, la historia sigue funcionando. Los dragones que aparecen en las películas animadas son muy caricaturescos, y cabe preguntarse si lucirían bien en la vida real. Resulta que sí, ya que la animación de DreamWorks Animations luce genial incluso en acción real y el concepto funciona. Cómo entrenar a tu dragón sigue a Hippo, Mason Thames, un adolescente torpe en la aldea vikinga de Berk, donde los dragones atacan rutinariamente y todos son criados para matarlos. Su padre, estoico el inmenso, Gerard Butler, es el jefe de la aldea que ve a su hijo como una decepción. Durante una incursión, Hippo derriba a un raro dragón furia nocturna, pero se encuentra incapaz de matarlo. En cambio, lo libera y comienza a visitarlo en secreto en el bosque. Nombrando al dragón Desdentado, descubre que está herido y no puede volar, lo que lleva a Hippo a construir una aleta de cola mecánica que le permite montarlo. Su vínculo crece silenciosamente a medida que Hippo aprende que los dragones no son los monstruos que su aldea cree. Mientras tanto, Stoico parte en busca del nido de los dragones e inscribe a Hippo en un entrenamiento de lucha contra dragones dirigido por Bocón, Nick Frost. Allí, el enfoque poco ortodoxo de Hippo lo distingue de sus compañeros, Patapés, Julian Dennison, Patán, Gabriel Howell, Bruta, Bronwyn James, Brutasio, Harry Trebaldwin y Astrid, Nico Parker, quien empieza a sospechar que esconde algo. Cuando Astrid descubre a Desdentado, Hippo le revela la verdad del ataque de los dragones, algo que se ven obligados a hacer. Esto convierte la historia en algo más grande que una rebelión personal. Cuando finalmente se revela la verdad, Stoico captura a Desdentado para guiar a los vikingos hasta el nido, e Hippo debe decidir si se pone del lado de su tribu o de la criatura a la que ahora llama amiga. El resto del juego está lleno de riesgos, pérdidas y un cambio feliz y definitivo en la vida de la aldea a partir de entonces. La historia de cómo entrenar a tu dragón se mueve a un ritmo más lento durante la mayor parte de la primera mitad. Y si bien lleva tiempo establecer la amistad entre Furia Nocturna e Hippo, creo que vale la pena esperar ya que da sus frutos, especialmente en las escenas en las que el actor humano y el dragón CGI interactúan, lo que parece real y convincente. El trabajo de la compañía británica de efectos visuales Framestore, su estudio de Mumbai también colaboró en la película. En la animación por computadora es magnífico. El mundo vikingo también luce hermoso, ya que la cinematografía de Bill Pope realza las secuencias del vuelo del dragón con escala y belleza. Las pintorescas localizaciones de Islandia y Belfast, Irlanda del Norte, son impresionantes e impactantes. La película cumple con todos los requisitos principales que los espectadores más jóvenes desearían.
Se ve bien, a veces es divertida y sí, hay suficientes dragones. Los niños la disfrutarán al máximo. Para los adultos, hay cierta nostalgia, especialmente en los momentos tomados directamente de la película animada. Quienes estén familiarizados con la original notarán las similitudes visuales y tonales. La película de acción real tiene algunos fallos que le impiden alcanzar el nivel de las películas animadas. Astrid empieza con una presencia fuerte, pero rápidamente se reduce a un interés amoroso sin mucha autonomía. Es decepcionante considerando su temprana introducción. El diálogo es predecible en algunos momentos, con frases hechas y momentos que resultan cliché para la acción real. El clímax también se siente un poco forzado, y ambas mitades de la película podrían haber mejorado con un ritmo más conciso. Aún así, DeBlois parece conocer este mundo mejor que nadie. Solo aceptó dirigir con la condición de tener control creativo total, y esa decisión se refleja en la fidelidad de la película. Con una secuela ya planeada para 2027, Universal confía plenamente en su visión. Cómo entrenar a tu dragón adapta la animación original a la acción real con cuidado y una clara comprensión de lo que la hizo funcionar. El aspecto visual es atractivo, el tono se mantiene intacto en general y la película logra ser divertida, especialmente para el público infantil. El ritmo y el tratamiento de algunos personajes le impiden ser excelente, pero aún así se gana su lugar. Cómo entrenar a tu dragón es una película estadounidense de aventuras fantásticas de 2025 y una nueva versión en acción real de la película animada de 2010, basada libremente en la novela de 2003 de Cressida Cowell. Producida por Universal Pictures, DreamWorks Animation y Mark Platt Productions y distribuida por Universal, la película fue escrita y dirigida por Dean DeBlois, quien coescribió y dirigió las películas animadas. Está protagonizada por Mason Thames, Nico Parker, Gabriel Howell, Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevelyan, Peter Serafinovich y Nick Frost, con Gerard Butler retomando su papel como Stoico el Vasto de las películas animadas. Los planes para una nueva versión en acción real de Cómo entrenar a tu dragón se anunciaron en febrero de 2023, con DeBlois regresando para escribir, dirigir y producir tras liderar la trilogía animada. John Powell, quien también trabajó en la trilogía, también regresó para componer la banda sonora. Thames y Parker se unieron al elenco en mayo de 2023 y se anunció un nuevo reparto en enero de 2024. El rodaje comenzó a finales de ese mes en Belfast, Irlanda del Norte, y finalizó en mayo. Es la primera película de acción real de DreamWorks Animation. Cómo entrenar a tu dragón se estrenó en la CinemaCon el 2 de abril de 2025 y se estrenó en Estados Unidos el 13 de junio. La película recibió críticas generalmente positivas y recaudó $618 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la quinta película más taquillera de 2025. Una secuela basada en la segunda película de la trilogía está programada para estrenarse el 11 de junio de 2027. Trama. Los dragones atacan con frecuencia la aldea vikinga de Berk, robando ganado y poniendo en peligro a los aldeanos. Hippo Horrendo Haddock, tercero, hijo de 16 años del cacique Stoico el Inmenso, intenta crear dispositivos mecánicos para superar sus debilidades físicas. Durante una incursión de dragones, Hippo derriba a un dragón raro llamado Furia Nocturna con un lanzabolas, pero nadie le cree. Jurando demostrar su valía, Hippo busca al dragón para matarlo. Al verlo indefenso y herido, lo libera compasivamente. Para sorpresa de Hippo, el dragón, enfurecido, le perdona la vida. Mientras tanto, Stoico reúne a su flota para destruir el nido de los dragones. Antes de partir, Stoico sigue el consejo de su mejor amigo y mentor de Hippo, el herrero local Bocón el Rudo, y lo inscribe en una clase de lucha contra dragones con otros adolescentes de la zona. Patape Singerman, Patán Mocoso Jorgensen, los gemelos Thorsten Brutasio y Astrid Hofferson, la chica que le gusta a Hippo. Hippo es objeto de burlas entre sus compañeros y tiene dificultades en clase. Al regresar al bosque, encuentra al Furia Nocturna atrapado en una cala, incapaz de volar porque las boleadoras de Hippo le cortaron la mitad de la aleta caudal. Hippo se hace amigo del dragón, llamándolo desdentado por sus dientes retráctiles.
construye un arnés, una silla de montar y una aleta protésica, lo que le permite volar con Hippo montado en su lomo para guiarlo. Hippo también aprende sobre el comportamiento de los dragones gracias a Desdentao, lo que le permite someter a los dragones de entrenamiento cautivos, impresionando a los aldeanos, pero despertando las sospechas de Astrid. Mientras tanto, la flota de Stoico sufre daños mientras busca el nido y regresa a Berk. Al enterarse de que debe matar a un dragón para su examen final, Hippo intenta huir con Desdentao, pero Astrid los descubre. Hippo la lleva en un vuelo para demostrarle la amabilidad de Desdentao. Durante el vuelo, Desdentao se siente atraído por el nido de un dragón, donde un dragón gigantesco, la Muerte Roja, ordena a dragones más pequeños que lo alimenten para evitar ser devorados. Al darse cuenta de que los dragones atacan Berk para sobrevivir, Astrid quiere informar a los aldeanos, pero Hippo le aconseja que no lo haga para proteger a Desdentao. En su examen final, Hippo se enfrenta a un dragón cautivo de la pesadilla monstruosa. En lugar de matarlo, intenta demostrar públicamente que los dragones pueden ser pacíficos, pero Stoico, sin querer, enfurece a la pesadilla monstruosa, lo que hace que Chimuelo salga de su escondite para proteger a Hippo. Stoico captura a Chimuelo y reniega de Hippo tras descubrir la verdad. La flota de Stoico usa a Chimuelo para guiarlo al nido, a pesar de las advertencias de Hippo. Tras recordarle a un Hippo angustiado que perdonó a Chimuelo por compasión, no por cobardía, Astrid le ordena a Hippo que reúna a los demás adolescentes para domar a los dragones en entrenamiento. Juntos, persiguen a la flota de Stoico hasta el nido. Stoico y su flota localizan y abren el nido, pero la Muerte Roja despierta y los domina. Los jinetes de dragones llegan para distraer a la Muerte Roja, mientras Hippo intenta liberar a Chimuelo de un barco que se hunde. Stoico rescata a Hippo y a Chimuelo de ahogarse y se reconcilia con su hijo. Hippo y Chimuelo atraen a la Muerte Roja al aire, dañan las membranas de sus alas y le prenden fuego en el interior, provocando que se estrelle y explote. La cola de la Muerte Roja moribunda golpea a Hippo, quien cae en la bola de fuego de la explosión. Aunque Chimuelo rescata a Hippo, este pierde su pie izquierdo. Con la amenaza de la Muerte Roja neutralizada, los aldeanos de Berk coexisten pacíficamente con los dragones. Bocón reemplaza el pie de Hippo y la aleta de Desdentao con prótesis. Hippo, ahora admirado por sus compañeros aldeanos, inicia una relación con Astrid. Elenco: Mason Thames como Hippo Horrendo, Haddock el Tercero, el torpe hijo de 16 años de Stoico el Vasto, Nico Parker como Astrid Hofferson, el interés amoroso de Hippo y compañera de estudios en el entrenamiento de lucha contra dragones, Gerard Butler como Stoico el Vasto, jefe de Berk y padre de Hippo. Butler repite su papel de las películas animadas. Nick Frost como Gober el Eructador, el herrero de Berk, el mejor amigo y consejero de Stoico y maestro de los jóvenes reclutas de la tribu para la lucha contra dragones. Gabriel Howell como Snotlout Jorgensen, estudiante de lucha contra dragones que se ve a sí mismo como el rival de Hippo. Julian Dennison como Fishlegs Ingerman, estudiante de lucha contra dragones que está obsesionado con memorizar estadísticas de dragones. Bronwyn James como Rufnut Thorston, estudiante de lucha contra dragones y hermana gemela de Tufnut. Harry Trevelyan como Tufnut Thorston, estudiante de lucha contra dragones y hermano gemelo de Rufnut. Peter Serafinovich como Spitlaut Jorgensen, el padre de Snotlaut y el segundo al mando de Stoico. Ruth Codd como Flegma la Feroz, miembro de la aldea vikinga. Naomi Wirtner como Goti, la anciana del pueblo. Murray MacArthur como Hork, un miembro de la aldea vikinga. Andrea Ware como Bernhardt, miembro de la aldea vikinga. Desarrollo. En febrero de 2023, se informó que Universal Pictures estaba desarrollando una adaptación en acción real de la película Cómo entrenar a tu dragón de DreamWorks Animation de 2010, que se basaba libremente en la serie de libros homónima de Cressida Cowell, con Dean DeBlois dirigiendo, escribiendo y produciendo la película después de escribir y dirigir previamente las entradas animadas, y Mark Platt y Adam Siegel uniéndose como coproductores.
DeBlois solo aceptó dirigir la adaptación con la condición de tener control creativo total. En noviembre de 2024, Forbes informó que Universal había gastado más de $50 millones en la preproducción de la película. Taquillas. Al 3 de agosto de 2025, Cómo entrenar a tu dragón había recaudado $260.400 en Estados Unidos y Canadá y $358.200 en otros territorios, para un total mundial de $618.6 millones. Bueno, si había una película que dudaba en ver, era esta. Adoro las películas de Cómo entrenar a tu dragón. Cómo entrenar a tu dragón 3 está en nuestro top 10 de películas animadas de todos los tiempos, aunque creo que esa lista podría necesitar una actualización. Entonces, no fui una de esas personas que saltaron de alegría cuando se anunció que tendría uno de esos temidos remakes de acción real. Digo eso porque en su mayoría son basura y rara vez llegan al mismo estadio que las originales. Bueno, me sorprendí porque no podía creer lo rápido que esta película me había cautivado. Entonces, para establecer la escena, en el Gran Norte Ártico, hay un pueblo llamado Berk. La gente del pueblo fue convocada de todas las tierras vikingas por una razón: encontrar el nido del dragón y destruirlo. Simplemente no han tenido mucho éxito en ese frente, porque a pesar de ser un pueblo antiguo, cada casa es nueva. Por la noche, los dragones atacan para robarles el ganado y quemar su aldea, y cada vez los aldeanos contraatacan. Sin embargo, en este pueblo tan competente vive Hippo, Mason Thames, hijo del jefe de la aldea, estoico el inmenso, Gerard Butler. Quiere trabajar con más inteligencia, no con más ahínco, pero nadie confía en él. Pero una noche, mientras la aldea ardía, Hippo sacó uno de sus inventos y lo apuntó a un misterioso furia nocturna, y por primera vez en su vida encontró oro. Una de las razones por las que me gustó esta película es que, en esencia, es una nueva versión toma a toma de la película animada original. Claro, hay un par de momentos argumentales adicionales, se profundiza un poco más en la construcción del mundo de Berk y hay algo más en la batalla final. Pero la esencia de la película es la misma. Es más, uno de los guionistas y directores originales regresa al mando, lo que le da esa continuidad, incluyendo a todos los niños hablando con acento estadounidense, mientras los adultos intentan sus mejores inflexiones del norte de Gran Bretaña y Escandinavia. Además, algunos de sus temas sobre librar guerras interminables por la única razón de que esto es lo que siempre hemos hecho, probablemente sean mucho más familiares, dada la situación mundial actual. Pero que sigas la misma historia no significa que vayas a tener que recurrir a la iluminación 2 veces. Necesitas acertar con el reparto, y creo que aquí lo lograron. Todos los jóvenes actores capturaron a la perfección la esencia de sus predecesores. Mason Thames es incomprendido, Nico Parker es profundamente competente, el mundo de Gabriel Howell gira en torno a él, y Julian Dennison, Bronwyn James y Harry Trevaldwyn están allí divirtiéndose. Creo que fue una decisión acertada recuperar a Gerard Butler, y creo que está ofreciendo una interpretación más completa considerando el futuro que sabemos que tendrá el personaje en las próximas películas. Además, aunque creo que Nick Frost capturó la esencia visual de Gober, Craig Ferguson es un actor difícil de igualar. También vemos eso en la animación, porque parece que los dragones fueron copiados de las películas originales, y lo digo como un cumplido. No necesité dedicar tiempo a adaptarme a Desdentado, porque estaban tal como los recordaba. El mundo también se ve enriquecido por lo que parecían extensos sets prácticos y muchas filmaciones en exteriores de lo que supongo fue una combinación de Irlanda, Islandia y las Islas Feroe. Esto le dio a la película y a Berk la sensación de vivir que necesitaban. Y por supuesto, John Powell regresó con la banda sonora, que no rehuyó la banda sonora de las películas originales. Además, no se limitaron a regrabar la banda sonora antigua y darlo por terminado. Se pueden sentir algunas de las ligeras variaciones en la síncopa que cambian el tono en algunos lugares, lo cual fue una delicia. Todo esto se combinó en Test Drive y bueno, aterrizó. Al final, recomendamos ¿Cómo entrenar a tu dragón? Sí, lo haríamos, mira. Sigue siendo una adaptación plano a plano de la narrativa antigua, lo que la frena en comparación con algo transformador. Pero entiende por qué el público quiere estar allí.
Y dado que todos los niños en mi proyección se lo pasaron genial, creo que lo lograron. ¿Has visto Cómo entrenar a tu dragón? Cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Si te gustó Cómo entrenar a tu dragón, te recomendamos Flow. Era solo cuestión de tiempo antes de que DreamWorks se subiera al tren de los lucrativos remakes de acción real con su nueva y desangelada Cómo entrenar a tu dragón. Disney lleva jugando a este cínico juego desde 1994. Estrenó su remake de El libro de la selva, protagonizado por Jason Scott Lee, el mismo año de la fundación de DreamWorks, y se lució con Alicia en el País de las Maravillas, 2010, de Tim Burton, que llegó a los cines pocas semanas antes del estreno de Cómo entrenar a tu dragón original. Tampoco sorprende que DreamWorks actuara con la velocidad de furia nocturna al revisitar una película con tan solo 15 años. Como demostró la reciente Lilo y Stitch, hay mucho que ganar en taquilla presentando a los nuevos niños una propiedad joven y querida, a la vez que se aprovecha la nostalgia que una generación sin lóbulos frontales completamente formados sentiría por las películas de animación y los spin-offs televisivos no tan lejanos con los que se criaron. El público más joven sin duda quedará deslumbrado con el nuevo Cómo entrenar a tu dragón, con su sencilla y atractiva historia de E.T. pero con vikingos, que ahora cuenta con actores de carne y hueso, paisajes reales y olas azules rompientes, énfasis en algunas, y un desdentado aún travieso y adorable, nombre que recibe su reptil volador principal. Mientras tanto, los niños un poco mayores probablemente encontrarán esta versión funcional y satisfactoria, como les pasó a mis hijos adolescentes, a la vez que podrán soportar los rendimientos decrecientes. El director Dean DeBlois, quien dirigió el original junto a Chris Sanders, regresa manteniéndose protector y fiel al original, en el que un adolescente marginado llamado Hippo, con la voz nasal y ansiosa de Jay Baruchel, que se cría en una comunidad que insiste en matar dragones con extremo prejuicio, se hace amigo de Chimuelo, el mencionado Furia Nocturna, con la elegancia negra azabache de una pantera, pero la naturaleza tierna de un gato doméstico. El guión, los gags y la acción se mantienen prácticamente intactos, pero esta vez los actores y decorados reales se convierten en un lastre para una historia que se elevó en una animación descomunal. Algunas de las razones son bastante obvias para cualquiera que haya pasado suficiente tiempo con estos remakes de acción real. La estética de pantalla verde, que reproduce los entornos circundantes, por no hablar de los dragones que siguen siendo generados por computadora, es menos convincente y simplemente palidece en comparación con las gloriosas imágenes que hicieron sobresalir al original Cómo entrenar a tu dragón. Algunas escenas, como el asedio nocturno inicial en el que los vikingos de Berg, la aldea de Hippo, luchan contra dragones, son tan borrosas y tienen tan poco contraste que ni siquiera se puede distinguir la acción. Las vistas no son nada de lo que quejarse, dice Hippo, ahora interpretado por Mason Thames en la narración inicial, donde apenas podemos ver nada. Cabe destacar que el legendario director de fotografía, Roger Deakins, fue asesor visual de la película anterior. Su influencia se percibe en la elegante animación, donde los rostros y los paisajes rústicos aparecían bellamente iluminados por el resplandor de una hoguera cercana, o cuando la niebla de las tierras altas de Berg era lo suficientemente densa como para crear una atmósfera emotiva. En el momento más romántico de la original, cuando Desdentao carga a Hippo y a Astrid, la chica con la que se acurruca hacia el cielo, la atmósfera rosada se inclina sobre un eje alrededor de los personajes. La nueva película, a menudo atada a una cámara más estática, que no puede replicar el movimiento dinámico de la original, ni siquiera encontrar un ángulo decente, ni siquiera intenta esa toma. Los actores tampoco se atreven con la comedia física y la acción divertidas de la original. Ya les cuesta incorporar el humor de los diálogos escritos para píxeles a la forma corpórea. Thames, famoso por el teléfono negro, interpreta a Hippo con un toque ligeramente más petulante que petrificado. Como Astrid, Nico Parker se muestra más tranquila que atrevida, complementando su interpretación de vikinga con matices de amargura por la división de clases entre ella e Hippo, cuyo padre, Stoico, es el jefe de la aldea. Como Stoico, Gerard Butler se siente como pez en el agua, no solo porque repite su papel de la película original,
sino porque posee su propia personalidad caricaturesca que funciona de maravilla tanto en la animación como en la acción real. Si hay un momento que casi captura la emoción visceral de la película original, es la secuencia central de vuelo, al estilo de Avatar, cuando Hippo y Desdentado se sincronizan y surcan los cielos. El momento no alcanza la belleza simple e inmaculada de la película animada, cuando Desdentado surca las nubes con sus alas, pero tiene la misma dinámica vertiginosa mientras el dragón roza el agua y se desliza por paisajes cavernosos, con el público montado en su lomo junto a Hippo. Para muchos, esa secuencia justificará el precio de la entrada. Quizás otro beneficio de revisitar la franquicia hoy es la oportunidad de absorber la alegoría de la guerra contra el terrorismo posterior al 11 de septiembre que DeBlois y Sanders introdujeron en su adaptación original, en la que los dragones hacen llover destrucción desde los cielos. La novela original de Cressida Cowell, de 2003, no trataba sobre vikingos patrioteros y sanguinarios que temen y buscan aniquilar a un enemigo incomprendido que se defiende desesperadamente. Ese elemento es exclusivo de las películas, donde el estoico de Butler grita: «Han matado a cientos de nosotros». Hippo, desafiando la narrativa dominante en su comunidad, responde: «Y nosotros hemos matado a miles de ellos». La resonancia de esas líneas hoy, mientras la guerra en Gaza continúa, probablemente pasará desapercibida para el público objetivo. Pero es un mensaje que vale la pena repetir, incluso presentado en una forma confusa de acción en vivo. 2010's animated How to Train Your Dragon boasts a fun, sparky script and an unimprovable story about a lonely, damaged boy bonding with a lonely, injured dragon. This remake has, therefore, largely decided not to improve it, playing out a near-identical script with live human actors and calling it a day. It's the Gus Van Sant Psycho of animation remakes. It is frequently soaring and gorgeous, but can't take full credit for its beautiful moments, because we've quite literally seen it before. How to judge a remix, an echo? Maybe returning director Dean DeBlois, returning composer John Powell, and returning star Gerard Butler have fixed some tiny details that always bugged them, or added something in that they missed first time, but it's not always evident what. This adds some tiny wrinkles, a little more backstory for Nico Parker's star dragon slayer in training Astrid. The idea that the people of Berk are an international dragon task force, merely led by the Vikings. Though in that case, why are the leads, aside from Parker, also so pale? But none fundamentally change much of what happens. Where this is different, it doesn't necessarily feel better. That said, the individual elements are fine. Mason Thames makes a good Hiccup, the hapless Viking who can't kill an injured dragon, and so befriends it and learns from it instead. Toothless the dragon remains, thankfully, irresistible, and his bond with Hiccup will make you cry. Butler, who voiced Stoic before, is full of heart as the dad who can't express his feelings. And Nico Parker is an excellent Astrid, given more to do than ever. Where this is different, it doesn't necessarily feel better. The actors generally do great work for humans, but don't truly outplay the wildly expressive characters of the original. Cinematographer Bill Pope brings the island to glorious life, though why is it the same cartoonish shape? But he's up against the memory of Roger Deakins using all the possibilities of a CG world. Not to harp on, but remakes used to try to add to or alter something in the original. The gender swap of his girl Friday, the 80s Miami excess of Scarface, even the more restrained flourishes of Kenneth Branagh's Cinderella compared to the Disney original. This one just tries to do the same thing again, and while it does it well, while it can't help but do it well, given how much everyone involved in this obviously loves the original, that's all it does. Given the animated film so heavily adapted the Cressida Cowell books on which it was based, you'd think the makers of this new version could have played a little looser with the source and really let themselves fly. It's clearly made with real love and care, but shows far too much deference to its progenitor. Even in a remake, we need more originality and less playing the hits. Cómo entrenar a tu dragón es el intento del director Dean DeBlois de trasladar su aventura fantástica, animada a la acción real. Basada en la novela de 2003 de Cressida Cowell, la historia sigue funcionando.
Los dragones que aparecen en las películas animadas son muy caricaturescos, y cabe preguntarse si lucirían bien en la vida real. Resulta que sí, ya que la animación de DreamWorks Animations luce genial incluso en acción real, y el concepto funciona. Cómo entrenar a tu dragón sigue a Hippo, Mason Thames, un adolescente torpe en la aldea vikinga de Berk, donde los dragones atacan rutinariamente y todos son criados para matarlos. Su padre, estoico el inmenso, Gerard Butler, es el jefe de la aldea que ve a su hijo como una decepción. Durante una incursión, Hippo derriba a un raro dragón furia nocturna, pero se encuentra incapaz de matarlo. En cambio, lo libera y comienza a visitarlo en secreto en el bosque. Nombrando al dragón Desdentao, descubre que está herido y no puede volar, lo que lleva a Hippo a construir una aleta de cola mecánica que le permite montarlo. Su vínculo crece silenciosamente a medida que Hippo aprende que los dragones no son los monstruos que su aldea cree. Mientras tanto, Stoico parte en busca del nido de los dragones e inscribe a Hippo en un entrenamiento de lucha contra dragones dirigido por Bocón, Nick Frost. Allí, el enfoque poco ortodoxo de Hippo lo distingue de sus compañeros, Patapés, Julian Dennison, Patán, Gabriel Howell, Bruta, Bronwyn James, Brutasio, Harry Trebaldwin y Astrid, Nico Parker, quien empieza a sospechar que esconde algo. Cuando Astrid descubre a Desdentao, Hippo le revela la verdad del ataque de los dragones, algo que se ven obligados a hacer. Esto convierte la historia en algo más grande que una rebelión personal. Cuando finalmente se revela la verdad, Stoico captura a Desdentao para guiar a los vikingos hasta el nido, e Hippo debe decidir si se pone del lado de su tribu o de la criatura a la que ahora llama amiga. El resto del juego está lleno de riesgos, pérdidas y un cambio feliz y definitivo en la vida de la aldea a partir de entonces. La historia de cómo entrenar a tu dragón se mueve a un ritmo más lento durante la mayor parte de la primera mitad. Y si bien lleva tiempo establecer la amistad entre Furia Nocturna e Hippo, creo que vale la pena esperar ya que da sus frutos, especialmente en las escenas en las que el actor humano y el dragón CGI interactúan, lo que parece real y convincente. El trabajo de la compañía británica de efectos visuales Framestore, su estudio de Mumbai también colaboró en la película. En la animación por computadora es magnífico. El mundo vikingo también luce hermoso, ya que la cinematografía de Bill Pope realza las secuencias del vuelo del dragón con escala y belleza. Las pintorescas localizaciones de Islandia y Belfast, Irlanda del Norte, son impresionantes e impactantes. La película cumple con todos los requisitos principales que los espectadores más jóvenes desearían. Se ve bien, a veces es divertida y sí, hay suficientes dragones. Los niños la disfrutarán al máximo. Para los adultos, hay cierta nostalgia, especialmente en los momentos tomados directamente de la película animada. Quienes estén familiarizados con la original notarán las similitudes visuales y tonales. La película de acción real tiene algunos fallos que le impiden alcanzar el nivel de las películas animadas. Astrid empieza con una presencia fuerte, pero rápidamente se reduce a un interés amoroso sin mucha autonomía. Es decepcionante considerando su temprana introducción. El diálogo es predecible en algunos momentos, con frases hechas y momentos que resultan cliché para la acción real. El clímax también se siente un poco forzado, y ambas mitades de la película podrían haber mejorado con un ritmo más conciso. Aún así, DeBlois parece conocer este mundo mejor que nadie. Solo aceptó dirigir con la condición de tener control creativo total, y esa decisión se refleja en la fidelidad de la película. Con una secuela ya planeada para 2027, Universal confía plenamente en su visión. Cómo entrenar a tu dragón adapta la animación original a la acción real con cuidado y una clara comprensión de lo que la hizo funcionar. El aspecto visual es atractivo, el tono se mantiene intacto en general y la película logra ser divertida, especialmente para el público infantil. El ritmo y el tratamiento de algunos personajes le impiden ser excelente, pero aún así se gana su lugar.